Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Lucio Manuel Ibiricu y junto al doctor Casal vamos a presentar esta pequeña charla relacionada con el uso de tomografías computadas y rayos X en el campo de la paleontología de vertebrados. Bueno, como pueden ver, arriba a la izquierda está la primera reconstrucción de un dinosaurio. Esto fue hecho, que se encontró en Inglaterra. Algunos años después fue Richard Owen quien puso el nombre de dinosauria y a partir de ahí, en la Argentina en particular, tenemos a Florentino y Carlos Ameguino, quienes son considerados los padres de la paleontología de vertebrados en Argentina, continuaron trabajando y investigando. Y posteriormente nuevas generaciones siguieron aumentando, incrementando el conocimiento en vertebrados fósiles en general y en dinosaurios en particular, que es el campo de la paleontología en el cual yo trabajo, y esta charla o esta aplicación de tomografías computadas y rayos X va a estar basada en este grupo de vertebrados fósiles que son los dinosaurios. Bueno, en esta imagen, en esta lámina, les quiero comentar y mostrar un poco cuáles son las partes principales para la prospección, la extracción y la comparación que se usa en el campo de la paleontología y en particular de dinosaurios. Como pueden ver, arriba, hacia la izquierda, en el extremo superior, lo primero que se hace en paleontología es la prospección. ¿Qué quiere decir esto? Es que vamos al campo y en detalle buscamos en lugares donde sabemos que la roca que se encuentra aflorando puede contener fósiles y en este caso dinosaurios. Luego, una vez que localizamos algún resto fósil, comenzamos la extracción de estos restos y posteriormente, una vez que están limpios los huesos, se empieza con el estudio de los mismos, que básicamente consiste en comparar, en hacer un estudio de anatomía comparada. Bueno, como en todos los campos, a partir durante los años aparecieron nuevas herramientas o podemos llamar nuevas tecnologías que en algún punto ayudaron y colaboraron en el estudio de vertebrados fósiles. Aquí les muestro algunos ejemplos, como la morfometría geométrica, como el análisis de elementos finitos, como los isótopos estables y como la paleohistología. Con estas nuevas herramientas, generalmente relacionadas con el uso de software o con análisis químicos, como en el caso de los isótopos estables, o en el caso de la paleohistología, que son cortes delgados de los huesos donde se puede ver la microestructura ósea interna, que por supuesto que por afuera, en la parte exterior de los huesos, no se podría ver. Esto es un ejemplo de algunas de las herramientas que se pueden utilizar. Bueno, y en esta diapositiva ya entramos en el campo de las tomografías computadas, entre comillas, nuevas tecnologías, ¿no? Allá por el año 2010, el equipo en el cual formo parte, del Laboratorio de Paleontología de Vertebrados de la universidad, encontramos restos fósiles en el centro sur de la provincia de Chubut. Acá pueden ver a mano izquierda en la excavación y a mano derecha o en la parte derecha de la lámina pueden ver la ubicación de los restos fósiles. Bueno, como les dije, este hallazgo fue en el centro sur de la provincia de Chubut. Basados en las edades de la formación, estos restos tenían aproximadamente 90 millones de años y comprenden parte del periodo Cretácico. La formación o el lugar donde se encontraron estos materiales se llama Bajo Barrial. Por supuesto que el clima, el ambiente era totalmente distinto a lo que conocemos hoy en día en Patagonia. El clima en esa época, hace 90 millones de años aproximadamente, era mucho más cálido, más un ambiente tropical. Bueno, entre los restos que encontramos de este dinosaurio, ahí pueden ver abajo una reconstrucción. Eran estos dinosaurios de 4 patas, cola relativamente larga, cuello relativamente largo también, se llaman rebaquisáuridos. Entre los elementos del esqueleto que encontramos, había varias vértebras del esqueleto axial. Una vez que se terminó la preparación de estos restos fósiles,
eh, empezamos a estudiarlos. Y entre las cosas que encontramos, que están señalizadas acá en la lámina con flechas, fueron fenestras y en algunos casos fosas en las vértebras dorsales que nos llamaron mucho la atención. Cuando lo vimos externamente en detalle, estas fenestras o fosas parecían ser naturales, o sea, no parecían ser algo relacionado con aspectos tafonómicos, que quiere decir que sea algo que no es natural, sino parecían ser estructuras naturales. Entre otras cosas, esto nos permitió, esto se consideran autapomorfías, que básicamente son rasgos anatómicos, los cuales después nos permiten, por ejemplo, ponerle un nombre a este nuevo dinosaurio, que en este caso lo llamamos Catepensaurus boycocheae. Ahora bien, cuando empezamos a estudiar esto, nos llamó mucho la atención estas estructuras. Por supuesto que de afuera nos era imposible ver qué pasaba internamente en estos materiales, en este caso en las vértebras dorsales. Fue así que decidimos hacerle tomografías computadas. Ahí, como pueden ver en esta lámina, a las vértebras dorsales le tomamos distintas tomografías y para ver qué pasaba internamente, que de otra forma es imposible darnos cuenta, y esta es una herramienta súper importante para ver qué sucedía. Eh, Nos llamó mucho la atención y la verdad que fueron resultados muy positivos. Como pueden ver, esas fenestras estaban ubicadas en los procesos transversos o las diapófisis de las vértebras dorsales, tenían eh, pequeñas cámaras internas donde se veía que no había un daño del hueso interno y que realmente eran algo natural, no era un artefacto o algo relacionado con aspectos tafonómicos o que estaba roto, sino era algo natural de hueso. Obviamente que esto no lo podríamos haber interpretado de otra forma si no fuera por el uso de tomografías computadas. Como pueden ver en estas figuras, láminas, se ven esas cámaras internas que estaban conectadas a estas fenestras con el tejido que estaba bien preservado. Estas son distintas imágenes o distintas cortes transversales de la diapófisis o el proceso transverso dorsal de estas vértebras, donde claramente se ven esas cámaras internas. Como pueden ver en esta imagen, hay distintas estructuras internas de estas cámaras, o sea, básicamente nos dimos cuenta que estas vértebras eran muy neumatizadas, súper neumatizadas, lo cual nos llamó mucho la atención. Gracias a esto, entre otras cosas, que fue publicado este trabajo en el año 2017, pudimos ver que estas vértebras dorsales, como les mencioné antes, estaban muy neumatizadas y nos dio evidencia para decir que este dinosaurio tenía sacos aéreos similares a los que tienen las aves hoy en día. El tema de los sacos aéreos no es algo nuevo, sino ya es algo que se ha estudiado y se ha reconocido en distintos grupos de dinosaurios. Pero en este caso en particular, en este dinosaurio en particular, realmente el esqueleto axial, principalmente el esqueleto de las vértebras dorsales, estaba muy neumatizado. Entre las conclusiones que llegamos en este trabajo, y de nuevo insisto, gracias al uso de tomografías computadas, fue que el esqueleto de este dinosaurio, que era de tamaño relativamente mediano, posiblemente desde la punta de la cabeza a la punta de la cola, podría haber llegado a medir aproximadamente 10 metros. No era uno de los saurópodos más grandes y estaba muy neumatizado. Esto, entre otras cosas, posiblemente permitió un requerimiento, bajar la energía muscular para el movimiento, la adaptación a temperaturas altas, que justo en ese periodo, hace aproximadamente 90 millones de años, la temperatura era muy alta, entonces podría haber permitido disipar calor, además de bajar la densidad del esqueleto, fueron algunas de las conclusiones que llegamos. Pero bueno, el punto acá es, o lo que les quiero mostrar en esta charla, es la herramienta importante que es el uso de tomografías computadas. Todos estos resultados no podrían haber sido o llegado, no podríamos haber llegado a esta conclusión si no hubiéramos tenido la posibilidad de realizar tomografías computadas. Otro ejemplo que les quiero mostrar, que ejemplifica un poco las cosas que nos otorga el uso de tomografías computadas, fue un estudio en un cráneo
Acá pueden ver este cráneo era de un titanosaurio que encontramos hace varios años y que relativamente en el año 2016 el doctor Martínez hizo un estudio detallado y entre otras cosas, basados en tomografías computadas, pudo hacer reconstrucciones de los tejidos blandos, que de nuevo insisto, que de otra manera hubiera sido imposible, y realizó conclusiones relacionadas con el oído interno, la visión de Sarmientosaurus, este titanosaurio, también de 90 millones de años, y además hizo otras reconstrucciones del endocráneo. Realmente este estudio fue muy importante porque en ese momento no se conocían muchos cráneos de este tipo de dinosaurios y gracias al uso de tomografías computadas se llegó a resultados que de otra manera hubiera sido imposible, ¿no? Bueno, acá les quiero mostrar otros ejemplos de otros estudios, en los cuales en este caso es de otros colegas, donde otras aplicaciones o otra información que nos da el uso de tomografías computadas. Por ejemplo, en la imagen que ven en el extremo izquierdo arriba de la pantalla, ven un metatarso, es un metatarso de un titanosaurio. Los titanosaurios son estos dinosaurios típicos también muy comunes en Patagonia, que son estos dinosaurios, por ejemplo, el Argentinosaurus está dentro de este grupo, son dinosaurios que alcanzaron en algunos casos grandes tamaños, tienen 4 patas, cola muy larga, cuello largo, bueno, son estos, por ahí dinosaurios, uno de los más conocidos en el mundo. Bueno, en este caso, este metatarso 3, como pueden ver arriba, tenía una protuberancia que está ahí enmarcada en pequeños puntitos blancos. Bueno, esta protuberancia o este gancho fue interpretado como una paleopatología, un osteofito, en este metatarso 3. Bueno, gracias de nuevo o aplicando las tomografías computadas, se pudo llegar a esta conclusión o a determinar esta patología, en este caso nosotros la denominamos paleopatología, que nos permitió llegar a o les permitió a estos autores llegar a esta conclusión. Otro ejemplo de patologías que se pueden determinar gracias al uso de tomografías computadas es acá abajo, en el extremo derecho abajo. Como pueden ver, estas son vértebras caudales, que son vértebras de la cola de un hadrosaurio. Los hadrosaurios son esos dinosaurios comúnmente conocidos como los dinosaurios pico de pato, que acá en Patagonia se encuentran, pero son muy comunes en el hemisferio norte, como por ejemplo en Estados Unidos y en Canadá. Bueno, el hueso se veía, estas vértebras caudales, estas dos vértebras caudales, ahí se las señalo, se veían que estaban fusionadas, muy fusionadas. O sea que externamente claramente daba la impresión de que era una patología. Ahora bien, gracias también, estos autores hicieron tomografías computadas y adentro vieron que había parte de un diente de un Tyrannosaurus rex, este famoso terópodo, el Tyrannosaurus rex del hemisferio norte, ¿no? Que es típico del hemisferio norte. Ahora bien, con este uso, además de ver bueno, que estaba incrustado en estas vértebras caudales este fragmento de diente de Tyrannosaurus rex, entre otras cosas, los autores le pudieron sugerir que el Tyrannosaurus rex habría predado sobre este hadrosaurio. Hay siempre una discusión acerca si, por ejemplo, el Tyrannosaurus rex era un depredador o simplemente un carroñero, o ambas. Bueno, en este caso se pudo concluir que una vez que el tiranosaurio mordió la cola de este hadrosaurio, el hadrosaurio siguió con vida y posteriormente los huesos se infectaron y produjo esta fusión. Y bueno, entre otras cosas, los autores llegaron a la conclusión de que el tiranosaurio rex era un predador. Pero bueno, la idea acá no es por ahí meterlos muchos en el tema específico de paleontología, sino mostrarles las facilidades que nos da el uso de tomografías computadas en el campo de la paleontología en general y la de los dinosaurios en particular. Ahora bien, como les mencioné al principio de la charla, uno en el campo, una vez que encuentra un resto fósil, comienza la excavación y hay una preparación en el campo. Ahí, como pueden ver arriba, ahí estamos trabajando en lo que llamamos un bochón, que es una cobertura de yeso y arpillera para proteger a los huesos y poder transportarlos hasta el laboratorio, y en el laboratorio se abre esta estructura de yeso que se hace para protegerlo desde el campo hasta el laboratorio,
y se realiza una preparación de detalle, como pueden ver acá en el margen derecho inferior, con el uso de herramientas específicas, se retira todo el sedimento y se limpia y se deja el hueso expuesto para que ahí sí comience el estudio de detalle, el estudio anatómico comparativo de los restos fósiles. Relativamente hace poco, también en el centro sur de la provincia de Chubut, pero en afloramientos de edad cretácica también, pero más cerca del límite KPG, hace aproximadamente 70 millones de años, encontramos dos tortugas. Bueno, ahí como pueden ver, acá está parcialmente preparada esta tortuga, se le hizo esta cobertura de yeso que les mencioné hace un ratito. Bueno, la sacamos, la llevamos al laboratorio, las preparamos y le hicimos toma de rayos X. Los rayos X en el campo de la paleontología son útiles, pero quizás las tomografías computadas nos da otro tipo de información con mucho más detalle que los rayos X. Sin embargo, en este caso en particular, con el uso de rayos X, como pueden ver ahí, les tomamos esta tortuga, se veía la parte de arriba del caparazón y el plastron, la parte de abajo, pero no veíamos internamente qué había. Ahora bien, gracias a que pudimos y nos facilitaron tomar rayos X, nos dimos cuenta que internamente, ahí lo ven señalizado en pequeños círculos rojos, se encontraban los huesos del esqueleto apendicular. Gracias a esto, entre otras cosas, nos va a facilitar durante la preparación poder extraer estos restos apendiculares sin romper mucho más de la tortuga. O sea que una utilidad o una facilidad que nos da el uso de rayos X es esto. Por ejemplo, realizar una preparación y una posterior identificación sin dañar mucho más el resto fósil. Por lo cual, también los rayos X son muy útiles en el campo de la paleontología de vertebrados en general y en el campo de los dinosaurios en particular, ¿no? Como les venía mencionando en la charla, no es mi caso, en particular yo he hecho algunos trabajos con el uso de tomografías computadas, pero bueno, hay especialistas, tanto argentinos y del mundo, que se dedican a este campo. También hay gente que se dedica al estudio de patologías, a lo que llamamos paleontologías, perdón. Bueno, hay grupos, hay investigadores que realizan todos sus estudios basados con el uso de tomografías computadas. De nuevo, insisto, es una herramienta, una tecnología muy importante, nos permite adquirir conocimiento que de otra forma sería imposible poder interpretarlo. De hecho, como pueden ver en esta imagen, esta es una imagen de un laboratorio de Estados Unidos, hay laboratorios que tienen toda la infraestructura para tomógrafos y todo para realizar este tipo de estructuras. Acá en la Argentina todavía tenemos que, o dependemos mucho de poder realizar este tipo de tomografías en centros de salud, lo cual a veces complica un poco porque obviamente hay prioridades y en este caso no serían los dinosaurios, pero bueno, hay lugares en otros lados donde tienen todo el equipamiento y pueden realizar la cantidad de tomografías que sean necesarias. Pero bueno, posiblemente algún día acá haya laboratorios que puedan tener toda la infraestructura necesaria, ¿no? Bueno, a modo de conclusiones así generales, los métodos tradicionales del estudio de dinosaurios, en este caso, las ventajas que tiene, bueno, generalmente las técnicas tradicionales, la factibilidad es mucho más económico hacerlo y hay una información de base. De nuevo, insisto, lo principal acá es estudiar el hueso, su anatomía, y aunque se hizo a principios, hace 100 años, se sigue haciendo ahora y es la base de todo. Pero bueno, las desventajas de hacer este tipo de estudios son que tenemos algunas limitaciones, que necesitamos otro tipo de herramientas, como el caso de las tomografías computadas, que nos da otro tipo de información. Entonces, las ventajas de estas nuevas tecnologías es la información que con métodos tradicionales no tendríamos. Y de nuevo, las desventajas de estas nuevas tecnologías muchas veces es la posibilidad de contar con tomógrafos o software, pero bueno, de nuevo insisto, por suerte siempre está la buena predisposición de los centros de salud, que en la medida de las posibilidades permiten
que uno pueda llevar materiales y realizar tanto sea tomografías computadas como rayos X, así que en ese aspecto es muy importante. Y de nuevo, insisto, este tipo de estudios es el presente, pero también es el futuro de la paleontología, ¿no? Bueno, quisiera agradecer a muchas personas que participaron tanto en el campo, también a la gente que nos ha facilitado realizar tomografías computadas y rayos X en algunos de los ejemplos que le mencioné en esta charla, a unas instituciones que nos dan fondos para que podamos trabajar y lograr todo este tipo de resultados. Así que bueno, les quiero agradecer, espero que no haya sido muy pesada la charla y bueno, muchas gracias de nuevo. Aquí les muestro algunas de las referencias mencionadas en la charla. Muchas gracias.